Buen día a todos, mi nombre es Byron Muñoz Díaz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, con código 1088976006, estudiante de Agronomía del grupo 85. El día de hoy vamos a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos y la ecología de la simbiosis. La microbiología de suelos es una disciplina clave dentro de la agronomía, ya que los microorganismos desempeñan funciones fundamentales en la fertilidad y la salud, la productividad de los sistemas agrícolas. El presente trabajo busca analizar las diferencias entre los ciclos biogeoquímicos nutricionales y los ciclos de biodegradación de la materia orgánica. Estos microorganismos pues cumplen una función muy importante dentro de la salud vegetativa. Tanto se beneficia la planta como los microorganismos que se encuentran dentro del suelo de nuestros cultivos o los cultivos que desarrollamos los humanos. También se busca comprender cuál es el impacto de la práctica agrícola que realizamos los humanos diariamente en nuestros cultivos. Vamos a ver qué es y qué estudia la ecología. La ecología es una ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y su entorno, analizando cómo interactúan entre sí y con los factores abióticos como el suelo, el agua y el clima. La agronomía permite comprender cómo los cultivos interactúan con el ecosistema del suelo y cómo las prácticas agrícolas humanas impactan la sostenibilidad ambiental. Ecología de la simbiosis y la relación con la microbiología de suelos. Se denomina ecología de la simbiosis al estudio de las relaciones de la cooperación entre diferentes organismos. La microbiología de suelos, esto se refleja en las interacciones como las micorrizas, o sea, hongos y raíces, y las bacterias rizósferas fijadoras de nitrógeno, las cuales benefician tanto a los microorganismos como a las plantas a mejorar su nutrición y la salud del suelo, lo que comentamos a rato, que se beneficia tanto la planta como los microorganismos y todo lo que interactúa dentro del suelo, todo lo que nosotros no vemos, y cómo esto beneficia a la planta y cómo las descomposiciones orgánicas, las invasiones o las sobrepoblaciones de muchos microorganismos afectan o benefician a la planta. La microrrizas y tipos. Las microrrizas son asociaciones simbióticas entre hongos y raíces de las plantas. Existen diferentes tipos. Ectomicrorrizas: el hongo forma una capa externa sobre la raíz y penetra entre las células corticales. Esto quiere decir que algunos hongos forman una estructura en la raíz, algunas circulares como los nódulos, otras un poco más ásperas, pero forman como una estructura en la raíz, la cual va a servir como canal de interacción. Endomicrorrizas o arbusculares: el hongo penetra en las raíces de la raíz formando arbúsculos donde se produce el intercambio de nutrientes. Función principal y características de las microrrizas. La función principal de las microrrizas es mejorar la absorción de aguas y nutrientes, especialmente fósforo. Características: aumentan la resistencia del estrés hídrico, mejoran la estructura del suelo, favorecen la colonización de microorganismos benéficos y disminuyen la indiferencia de enfermedades radiculares.
Este es un ejemplo claro de cómo pues, los microorganismos ayudan a la planta a desarrollarse, le aportan nutrientes y además interactúan con la planta constantemente de los diferentes tipos, como lo habíamos hablado anteriormente, de ectomicrorrizas y endomicrorrizas. Un gusto y los dejo con mis compañeros. Hasta luego. Hola, mi nombre es Santiago Zapata Alvis del Grupo 85 de Microbiología de Suelos. Les voy a dar sobre las preguntas 5, 6 y 7 del guión de la entrevista. Quinta, ¿qué factores del suelo afectan la supervivencia de los microorganismos? La supervivencia de los microorganismos en el suelo está determinada por varios factores claves. Primero, la humedad del suelo. Si el suelo está muy seco, muchos microorganismos no pueden sobrevivir ni multiplicarse. Segundo, la temperatura influye en su metabolismo. Temperaturas extremas, tanto altas como bajas, pueden disminuir su actividad. Tercero, el pH del suelo afecta su desarrollo, ya que algunas bacterias y hongos tienen tolerancias muy específicas. También es importante la textura del suelo, que determina la aireación y la retención del agua y la disponibilidad de nutrientes, porque los microorganismos necesitan carbono, nitrógeno y minerales para crecer. Todos estos factores combinados deciden si los microorganismos logran colonizar el suelo y beneficiar a las plantas. Sexto, ¿qué impacto tienen los PGPR en la productividad agrícola? Los PGPR, que son bacterias promotoras del crecimiento de plantas, tienen un impacto muy positivo en la productividad agrícola. Estas bacterias ayudan a las plantas de varias formas, fijan nitrógeno del aire, lo que reduce la necesidad de fertilizantes químicos, mejoran la absorción de nutrientes como fósforo y potasio y estimulan el crecimiento de raíces, haciendo que la planta tenga un sistema radicular más fuerte y eficiente. Además, actúan como biocontroladores, protegiendo a las plantas contra hongos y otras plagas. Séptimo, ¿cuáles son los principales avances en biotecnología agrícola? La biotecnología agrícola ha experimentado avances increíbles en últimos años. Hoy contamos con los cultivos genéticamente mejorados que son más resistentes a enfermedades, sequías y plagas. También se han desarrollado biofertilizantes y bioplaguicidas basados en microorganismos beneficiosos que mejoran la salud del suelo y protegen a los cultivos. Otra gran innovación es el uso de técnicas de edición genética como CRISPR, que permite modificar genes de forma precisa para mejorar características deseadas en las plantas. Además, la agricultura de precisión, que incluye sensores y tecnología digital, ayuda a optimizar el riego, la fertilización y control de plagas, aumentando la eficiencia y reduciendo impactos ambientales. Todo esto representa un enfoque más sostenible y productivo para la agricultura moderna. Hola a todos, mi nombre es Villar Julián Belalcázar Melo, estudiante de agronomía de tercer semestre. Voy a presentar información relacionada con el con el uso de microorganismos en la agricultura. En este trabajo explicaré los tratamientos utilizados en un estudio con Azospirillum brasilense de trigo. También explicaré qué son los PGPR y su importancia. También presentaré un banner promocional de un producto microbiano. Y finalmente realizaré una entrevista simulada a un investigador sobre microorganismos eficientes. El resultado del artículo Microorganisms Reveal What Path es un estudio. En este estudio se evaluó cómo responde el cultivo de trigo y la comunidad microbiana del suelo cuando se aplican dos factores: inoculación con la bacteria Azospirillum brasilense, diferentes niveles de fertilización nitrogenada, tratamientos utilizados. Se implementaron cuatro condiciones principales, que son trigo sin inocular y sin nitrógeno, trigo inoculado con Azospirillum sin nitrógeno, trigo no inoculado pero con fertilización nitrogenada.
trigo inoculado y además fertilizado con nitrógeno. Los resultados esperados es que la inoculación mejora el crecimiento del trigo, especialmente en condiciones de bajo nitrógeno. Las comunidades microbianas de la rizósfera combinarán según el tratamiento. El Azospirillum ayudará a usar el nitrógeno de manera más eficiente. Tendremos también la conclusión de los estudios. En conclusión, las plantas no presentan muestras claramente de deficiencia entre tratamientos, pero el análisis microbiano sí. La inoculación con Azospirillum modificó la estructura de la comunidad microbiana de suelo. La combinación del Azospirillum con nitrógeno produjo la mejora de resultados en el crecimiento y actividad microbiana. La comunidad microbiana revela cambios que visualmente en las plantas no siempre se notan. Daremos respuesta a qué son las PGPR y cómo se relacionan con los microorganismos. Las PGPR son rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal. Son microorganismos benéficos que viven en la raíz y ayudan a las plantas mediante fijación de nitrógeno, producción de hormonas, solubilización de fósforo, control de patógenos del suelo. Estos son los ejemplos del PGPR: Azospirillum brasilense, Rhizobio, también hay el Bacillus. También estos microorganismos se usan como biofertilizantes o bioestimulantes, o también como biocontroladores. La pregunta 9 presenta el banner. Bienvenidos a esta entrevista sobre microorganismos eficientes. Hoy nos acompaña el investigador Dr. Juan Pérez. Primera pregunta: ¿qué son los microorganismos eficientes? Son consorcios de bacterias, hongos y levaduras que mejoran los suelos, aumentan la desproporción de material orgánico y favorecen el crecimiento de las plantas. Segunda pregunta: ¿qué ventajas tiene en comparación con los fertilizantes químicos? Regeneran el suelo, reducen la dependencia química y mejoran la salud general en la finca a largo plazo. Tercera pregunta: ¿cómo actúan los EM en la rizósfera? Los EM colonizan la raíz, solubilizan nutrientes y producen